Sea alabado Jesucristo y María su Santísima Madre. Bienvenidos a Conservando la Fe. El día de hoy, como les había prometido, vamos a tratar el tema de la muerte, de la conmemoración de los fieles difuntos. En nuestro contexto hispanoamericano hay muchas tradiciones, costumbres en torno al llamado Día de los Muertos o la conmemoración litúrgica de los fieles difuntos. Se acostumbran, por ejemplo, los llamados altares de muertos, se acostumbra a usar las calaveras, en México las catrinas, y en medio de esas costumbres a veces pasan al olvido la misa para rezar por todos los fieles difuntos, se nos olvidan verdades que están relacionadas con esta conmemoración litúrgica, como la realidad del purgatorio, como las postrimerías, muerte, juicio, infierno y gloria, etc. Hay también la tradición de visitar las tumbas de los seres queridos que ya Dios ha llamado a su presencia y, en fin, hay un montón de tradiciones, pero es importante hacer un discernimiento, comprender bien el sentido cristiano de la muerte y de la conmemoración de los fieles difuntos para quedarnos solamente con las tradiciones que sean compatibles con nuestra fe y para hacer un lado aquellas que no lo son. Así es que el programa de hoy va a estar muy interesante. Tengo un sacerdote invitado que en un momento más les voy a presentar para que nos ayude a profundizar en este tema. Antes de recibir a nuestro invitado, quiero recordarles, como siempre lo hago, que me ayuden, por favor, a continuar con este apostolado. Si ustedes se suscriben a este canal, le dan clic ahorita mismo al botón de suscripción, para que no se les olvide después, y ahorita mismo se toman el tiempo de darle un clic al botón de like, al botón que tiene el dedo gordo hacia arriba, así YouTube sabe que a ustedes les gusta el contenido de Conservando la Fe. Otra ayuda muy importante que pueden hacer para que este apostolado llegue a más personas es compartir este video con familiares y amigos, y así juntos podemos estar trabajando, colaborando para que el mensaje del Evangelio llegue a más gente. Les agradezco a todos que se tomen el tiempo de suscribirse, darle un like y compartir este video. Y bueno, pues estamos aquí ya con mi invitado de hoy. Es el padre Vicente Eliamar Vega Carrales. Él es un sacerdote de mi diócesis. Ambos somos sacerdotes del clero de Saltillo. El padre Vicente fue mi alumno en el seminario, pero también hemos tenido ya una amistad desde hace años, desde que él era seminarista. Me tocó ser el párroco de allí, de la parroquia donde él recibió la ordenación sacerdotal. Y bueno, aunque fue mi alumno, este es uno de los casos en que podemos decir el alumno supera al maestro. La verdad que Vicente, padre Vicente, estoy muy contento de ver cómo en estos años pues has aprendido bastante bien la teología y has profundizado mucho en la teología. Es maestro del seminario diocesano y de otras instituciones. Y bueno, Dios le ha dado también la habilidad para poder exponer la fe, la doctrina católica. Por eso lo he invitado para que nos ayude a profundizar en este tema. Padre Vicente, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias por la presentación, Juan. Nos conocimos estudiando griego en Así la es. Pontificia de México y pues sí, como dices, una amistad que agradezco y como pastor me acompañaste para mi ordenación junto con toda la comunidad de una manera espléndida y pues aquí estamos sirviendo para la gloria del Señor. Así Excelente. es. Pues muy bien, Padre, ¿nos ayudas a hacer una oración para encomendarnos al Señor y entrar en la materia del tema de hoy? Con total gusto, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad. Todo mi haber y mi poseer vos me lo disteis. A vos, Señor, lo torno, todo es vuestro. Disponed a toda vuestra voluntad. Dadme vuestro amor y gracia, que ésta me basta. Amén. En nombre Amén. del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues bueno, estamos listos para entrar en materia. Entonces, como les había dicho hace unos momentos, el tema de hoy es la conmemoración de los fieles difuntos y costumbres, tradiciones que van alrededor
de esta fiesta litúrgica. La primera pregunta, Padre Vicente, ¿cuál es el sentido o finalidad de la conmemoración litúrgica de los fieles difuntos? ¿Por qué la Iglesia tiene una liturgia para esto? Primero me voy a regresar un poquito, insistiendo en la importancia de recuperar el lenguaje auténticamente cristiano de lo que acontece en nuestra historia. ¿Por qué? Tú lo hiciste, Día de Muertos, fieles difuntos. Parece lo mismo, pero no es igual. Y entonces es muy importante que la visión que la iglesia tiene, que es la que ha marcado esta cultura occidental, es esta visión más elevada porque es en orden a la verdad. Luego tiende a degradarse, particularmente con aquellos que se alejan de la fe, la van relativizando incluso dentro de la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué no decir Día de Muertos? Así, llanamente decir muerte, nos estamos refiriendo a el cese de las funciones fisiológicas de un organismo vivo. Es verdadero, mas no es lo que conmemora la iglesia. La iglesia conmemora a los fieles, primero, fieles. ¿A quién se refiere? Bautizados. Fieles, difuntos. ¿Por qué no usar la palabra muerto? ¿O por qué más bien optar por esta otra palabra? La palabra difunto, defuntorum, significa fuera de funciones. Es muy interesante porque entonces habla de que son unas funciones que se van a recuperar, bueno, se puede recuperar, se van a recuperar y especificaremos un poco. Entonces, es como decir, estoy de vacaciones, un poco simbólicamente, estoy incapacitado, no sé. Es decir, estoy fuera de funciones, pero la función se podrá recuperar. Entonces, habla el término difuntos de que la muerte física como tal no es el fin de todo, sino es una realidad transitoria, una aparición nuevamente a una recuperación de las funciones. Me parece que se está cortando. ¿Se Seguimos bien. oye bien? Adelante, adelante. Ok, bien. Bueno, y junto con esto, hablando del recuperar los términos cristianos, me gustaría de una vez hablar del término cementerio. Muy bien. Panteón, que seguramente sea el uso más común que le damos a este lugar donde reposan los cadáveres. Panteón es una palabra pagana que significa el lugar de todos los dioses, ¿no? Todos los dioses están aquí, como el Panteón de Roma, este templo que se cristianizó hermosísimo, ¿no? Pero Panteón, como un Olimpo, digamos, el lugar de todos los dioses, una palabra claramente pagana. En cambio, cementerio significa dormitorio. Otra vez, fuera de funciones, los que reposan están dormidos, un día despertarán. Funciones muy ligadas con la esperanza, de la cual también tenemos que hablar. Muy ligado con la esperanza. Otro uso muy antiguo, bueno, muy antiguo y muy en desuso, lamentablemente, camposanto. El cementerio entendido como camposanto. ¿Por qué? Porque llegó a usarse en muchos pueblos que tras la pared de la parroquia, tras la pared del altar de la parroquia, se hacía el cementerio parroquial. Y entonces era un todo con el templo parroquial. Porque incluso, por ejemplo, cuando se hacía un retiro o unos ejercicios espirituales, una de las ayudas para el alma que estaba buscando crecer en Dios era caminar por el cementerio, por ese cementerio parroquial. Ya hablaremos, la meditación de la muerte es muy saludable para el alma. Sí. Y entonces, con la estructura del templo parroquial se continuaba con el cementerio parroquial, porque todos vamos a llegar ahí, en un plano meramente humano. Pero luego, porque el santo sacrificio que el sacerdote ofrecía siempre incluye a la iglesia en todos sus estados, el estado triunfante, el de los santos, el estado purgante, el de los difuntos que aún no llegan a la gloria, y el estado militante que es el de nosotros. Y entonces ahí estaba toda la iglesia presente, ¿no? Por eso era un lugar santo. Tan así, un comentario extra, que a la fecha hay brujas
satanistas de veras, que prefieren no pisar un panteón porque es lugar, bueno, panteón, un cementerio, porque es lugar sagrado. Lo dejo así Qué como interesante. una cosa interesante, ¿verdad? Muy Muy bien. bien, entonces, ¿qué celebra la iglesia? Los días, como lo explicarás tú en otros programas, 1 y 2 de noviembre, yo lo explico como una sola celebración. Vamos a decir, la celebración de la iglesia total, es decir, estos tres estados que ya mencionábamos, ¿no? Nosotros, como iglesia militante, contemplamos la iglesia triunfante, como cuando dice la oración, pienso que es la oración colecta del día de la ascensión, que nos sintamos atraídos hacia ti con una irresistible esperanza. Entonces, al contemplar la corte de los santos, vemos aquello que por gracia de Dios podemos esperar. La santidad, cuando se nos presenta, no es para deprimirme y abandonar el combate, porque yo nunca voy a ser como san o como santa, sino exactamente lo contrario. ¿Quiénes son la corte de los santos? Hermanos nuestros, humanos, personas humanas como nosotros, con fragilidades como nosotros, pero que en el sí total al Señor, por la gracia y su cooperación a la gracia, ahora están en esta gloria eterna que también nos está esperando a nosotros. Dice el Señor Jesús en San Juan capítulo 14, versículo 1 y siguientes, no se turbe su corazón, creen en Dios, crean en mí, yo me voy a prepararles un lugar. En casa de mi Padre hay muchas mansiones, hay muchas habitaciones, y cuando les haya preparado el lugar, volveré, los tomaré y los llevaré conmigo, para que donde yo estoy, estén ustedes también. Toda persona humana está hecha para la santidad. No hay humano que no esté hecho para la santidad, pero como personas libres podemos aceptar o rechazar el llamado. Entonces, el hombre solamente es pleno cuando es santo, que es otra cosa que insistiré enseguida en relación a los difuntos. Y el hombre solo entra al cielo cuando es santo. Fuera de eso no hay posibilidad. Luego, esta celebración empieza con la víspera, eh, All Hallows Eve, víspera de todos los santos, palabra Halloween inglés antiguo. Víspera de todos los santos empieza esta gran celebración. Contemplamos al cielo y luego contemplamos esta comunidad de hermanos salvados por gracia, pero que no tienen la santidad necesaria para entrar en la gloria del cielo. Y Dios regala, es un don de Dios. La gente dice, pero es que Dios no va a tener misericordia. Digamos que en la historia humana, el último derramamiento sobreabundante de la misericordia, en la propia historia se llama purgatorio. ¿Por qué? Porque es donde Dios embellece mi alma. Es donde Dios embellece mi alma. Pero este embellecimiento no pasa sin sufrimiento. Entonces, ahorita explicaré por qué hay sufrimiento. La iglesia cree desde el principio en la existencia del purgatorio, que es lo que se conmemora el día 2 de noviembre de cada año, Día de los Fieles Difuntos. Exactamente. Fieles, No ya tendría dije, sentido, bautizados. ¿verdad? Tenerlos en oración si no hay purgatorio. Más adelante te voy a pedir que expliques eso. Explicaremos un poco eso. Entonces, porque hay purgatorio, es que tiene sentido orar por los difuntos. Y entonces, la iglesia militante contempla a la iglesia gloriosa, a la iglesia purgante, para que en esta vida yo desee con todo mi corazón la salvación que Dios da. O sea que estos días Ese es el sentido. nos ayudan a recordar nuestro fin último eterno. A los que estamos aquí en la tierra, la iglesia militante, estas celebraciones nos ayudan a recordar que hay más allá, que recordar que no estamos hechos para esta tierra, para esta vida. Estamos de paso. Este mundo que pasa, diría San Pablo, Ujú. este mundo que pasa. Y es que, escuché una frase interesante, pobres de los ateos,
Como piensan que esta vida es lo único que existe, se aferran a ella como si fuera lo único. Ojo, porque luego muchos creyentes podemos caer en este error de aferrarnos a lo inmediato, a lo presente, a lo intrascendente, perdiendo la dimensión de gloria que nos aguarda en Cristo, Sí. lo cual es muy delicado. Sí, podemos Así entender es. felicidad como algo de esta vida, pero realmente Ujú. felicidad. Decía San Agustín que no se puede llamar propiamente felicidad a lo que tenemos en esta vida, porque la felicidad consiste en poseer aquello que amamos y no poder perderlo. En esta Ajá. vida, aun si tenemos la amistad con Dios, la comunión con Dios por medio de la gracia, podemos perderla. Si nos descuidamos, podemos perder a Cristo para siempre, si no perseveramos. En el cielo ya no Así, hay esa posibilidad de perderlo. Se tendrá para siempre. así Entonces, es. muy, muy emocionante hablar de estas cosas porque estamos creados para algo mucho más grande de lo que tenemos aquí en la tierra, ¿no? Dios Y en son cosas de lo que poco se habla, es cosas de lo que poco se habla. Efectivamente. Entonces, una cosa que no dije de ti es que eres médico también. Soy me, Antes de ser sí. sacerdote, te titulaste como médico. Entonces, Así ¿puedes es. hablarnos de qué es la muerte? ¿Cómo explicamos la muerte? Antes de eso, para que no se me pase, un dicho antiguo de las abuelas: muerte, juicio, infierno y gloria, ten cristiano en tu memoria. Ujú. Lo digo otra vez: muerte, juicio, infierno y gloria, ten cristiano en tu memoria. Hay que ¿Qué es la memorizar muerte? esa expresión, hay que memorizarla. Sí, 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 sí. Y ahorita nos vas a Así ayudar a es. entender por qué hay que tener eso en la cabeza. Claro, definitivamente. Bueno, la muerte, primero en un sentido llanamente físico, como mencioné en un inicio, es la cesación de las funciones. El punto clave más inmediato a nivel médico es el que el corazón deje de latir, ¿no? Claro, se puede recuperar, hay excepciones, etcétera, pero bueno, el punto fundamental para que el médico diagnostique la muerte, es decir, la certifique de manera científica, tiene que tener un registro de electrocardiograma isoeléctrico, es decir, el clásico de la película, pip, pip, pip. Bueno, ese pi dice el corazón ya no está funcionando. Entonces, en un hospital, en el expediente, tiene que estar este electrocardiograma plano para corroborar que ese corazón ya no estaba funcionando. A nivel biológico, la muerte es eso, punto. A nivel filosófico, Aristóteles nos ayudó a entender que el hombre es unión sustancial de alma y cuerpo. El hombre no es solo alma, el hombre no es solo cuerpo, unión sustancial, en la que el alma es superior, definitivamente, y es donde reside el yo, la conciencia moral y la responsabilidad. Pero como el hombre es alma y cuerpo, ambos, si le podemos llamar elementos, me parece que no es tan preciso, componentes, elementos, como que limita, pero bueno, ambos elementos o componentes son el hombre. ¿Qué es filosóficamente la muerte? Separación de alma y cuerpo. Punto. Eso es la muerte a nivel filosófico. Una de las cualidades es que es irreversible. Y Así ahí vamos a entrar en otro punto muy interesante. Bueno, uno de los contextos es que la muerte es irreversible, no hay para atrás. Y como se ha separado el alma del cuerpo y era su principio ordenador, se pierde el ordenador, se pierde el orden. ¿Qué sucede? Los elementos comienzan a disgregarse y es donde empieza la corrupción. Se pudre la carne, así de feo como se oye. Se pudre la carne. Ok. El alma es muy simple, absolutamente simple, no tiene partes, por lo tanto no se puede disgregar, por lo tanto no muere. Otro problema filosófico, entonces pregunta, ¿el hombre es eterno? No, es inmortal, es diferente. Eterno solo Dios, sin principio ni fin. Ahí no se ven mis manos, no se ve el principio, no se ve el fin.
Ahora, el hombre comienza a existir. En el momento de la concepción se crea el alma nueva. La creación ex nihilo, la creación desde la nada no ha terminado. Cada vez que se concibe un ser humano, Dios crea de la nada un alma humana. Y ahí comienza la existencia de esta persona. Esto es fundamental porque luego hay frases muy románticas, pero tan opuestas a la verdad que vamos haciendo normales y hay que tener cuidado. Por ejemplo, la mamá que dice, ay, es que mi hijo me eligió a mí, como si hubiera una especie de bodega de almas en el cielo para los que todavía no nacen y ellos andan viendo y entonces vengo y elijo a mis papás. Absurdo. Ni filosófica ni teológicamente se puede sostener eso. Es un don la vida para la misma persona que ha sido concebida y para los padres en cuanto hijo. Entonces, ahí el alma comienza su existencia. Una vez que comienza la existencia, ya no terminará. Por esto que decimos que los elementos no se disgregan. Entonces, el alma es inmortal. El creyente que haya sido fiel y participe de la gloria de Dios, unirá su inmortalidad a la eternidad de Dios. Entonces, seremos eternos en cuanto participación de la eternidad de Dios, no por propia naturaleza y no existimos desde siempre. Estoy hablando cuestiones, exceptuando lo que dije de Dios de la gloria, cuestiones filosóficas. Ujú. Entonces, aquí es muy importante porque entonces nos adentramos a una cuestión filosófica teológica. Que, que si el cuerpo deja de funcionar, vamos a suponer que ya tomé este electrocardiograma isoeléctrico, pero con acciones de reanimación, vuelve la persona, vuelve a latir. ¿Qué significa? Que el alma aún no se había separado del cuerpo. Y esto nos mete en un problema, porque parecía que se murió, pero si pudo revivir, es que filosófica y teológicamente no estaba muerto. Porque la Porque si el alma reversible. ya se hubiera separado, ¿sí? Si el alma ya se hubiera separado, no hubiera sido posible reanimar. Entonces, aquí entramos en unos términos filosófico-teológicos. Muerte aparente, muerte real. Le llamaremos muerte aparente a la cesación de funciones biológicas. Punto. Pero si aún no se separa el alma del cuerpo, esto se continúa hasta que acontezca la muerte real. ¿Qué? Separación de alma y cuerpo. Ok. ¿Cuánto tiempo transcurre? No sabemos. ¿Es breve? ¿Por qué sabemos que es breve? Porque en unos minutos el cuerpo se empieza a endurecer, entonces ya no tiene la función propia. Aunque no se haya separado todavía, ya cesa, digamos, el efecto del alma en el cuerpo. No conozco la fuente, no la he encontrado, pero es que en un tratado que hace el padre Rollo Marín, citando a Santo Tomás, dice, que no vi la cita, no la he encontrado, pero dice que quizá, como una probabilidad, en los menos preparados para ese momento, el alma pueda permanecer unida al cuerpo hasta 2 horas, como un límite exagerado, digamos, como un límite exagerado. Como no sabemos si ha acontecido la muerte real o no, por eso la Iglesia permite y todavía más sugiere la administración del sacramento de la unción de enfermos, aunque el paciente haya expirado. Bueno, el fiel, doctor y padre, ¿verdad? Aunque el fiel haya expirado. O sea, le dio un infarto a mi papá y ¿qué hago? Córrele por el párroco, corre que venga a ungirlo. No, pero esto ya se murió, que lo unja. Porque posiblemente el alma está ahí. Y si el alma está ahí, el sacramento de la unción le va a beneficiar. Sí. Conforta el alma, pero le da, si el alma estuviera dispuesta, el perdón de los pecados como si se hubiese confesado. Y el sacerdote tiene la autoridad de otorgar la indulgencia plenaria en ese momento. Entonces, no hay cosa, por eso en el ritual de cuidado pastoral de los enfermos, al final,
viene la recomendación del alma a Dios. Juan, es un folleto que todos deberíamos tener en casa. Como nos hemos paganizado tanto, mundanizado tanto, se muere mi familia, no, ya empieza el lloradero, ya empieza el no sé qué. No, al rato lloran, pónganse de rodillas. Si tiene ese folleto de encomendar el alma a Dios, si no la Biblia, si no el rosario, ore por esa persona, porque es a donde vamos ahorita, porque esa persona está en la última oportunidad de salvación. Última. No hay cosa más trascendente en la vida de la persona que ese último momento. Había un filósofo que de forma un poco pesimista hablaba del hombre como un ser para la muerte. Sí, pero no, porque los cristianos sabemos que el hombre es un ser para la vida. Pero esta vida se tiene que acabar y se acaba con el fenómeno que llamamos muerte, que ya vimos que no es solo físico, que incluye al alma y que deberíamos prepararnos para ello porque será el momento más decisivo de toda mi historia personal, el más decisivo. Así es. Yo entiendo que lo espontáneo sea llorar porque murió papá, porque murió mamá, caiga de rodillas y rece, porque todavía mi apoyo espiritual, mi intercesión, le puede ayudar para su salvación eterna. Qué bueno que lo dices porque mira, a veces la muerte de un ser querido nos puede sorprender, hay muertes repentinas, pero también muchas veces Dios concede una enfermedad, una ancianidad, de manera que la familia se va preparando, pero es bueno escucharlo antes de que llegue ese momento, eso que estás diciendo, para que sepamos reaccionar, qué hacer. Obviamente, hay que ir por el sacerdote con tiempo, no esperar al último momento, ¿verdad? Claro, Eh, claro. pero es muy importante saber qué hacer si de pronto un ser querido mío fallece y yo estoy ahí. Es muy importante Claro. saber. Estamos hablando de una muerte repentina, ¿no? En el correr por el cura estamos hablando de muerte repentina. Y aquí hay unos elementos muy interesantes, Juan. Las combinaciones posibles. Preparación remota y preparación próxima. ¿Qué es la preparación remota? El si en el día a día estoy buscando la comunión con Dios o no. Eso es preparación remota. Preparación próxima son los santos sacramentos en el último momento. Y en esto vamos a tener 4 combinaciones. La ideal, con preparación remota y con preparación próxima. Buscar día a día al Señor, confesarme y comulgar con frecuencia, repudiar el pecado mortal, incluso el venial, procurar vivir en gracia, vida cristiana. Eso es preparación remota. Y que, como está la promesa del Sagrado Corazón y algunas otras, que pueda recibir esta asistencia última antes de expirar. Incluso, poca gente lo sabe, pero el ritual este de enfermos contempla la celebración de la Eucaristía como viático, Sí. que en esta etapa última de la vida, sabes que es una enfermedad terminal, tarde o temprano voy a morir, el sacerdote puede celebrar al pie de la cama del moribundo la Santa Misa. ¿Y qué es el viático? Diríamos en México es el lonche, ¿no? Es esa comida que me voy a llevar para un viaje. Bueno, la Eucaristía como viático, que es el paso de esta vida a la otra. ¿Qué mejor que llevar a Jesús como mi viático, no? Muy bien. Entonces, preparación remota y preparación próxima. La ideal, la que le sigue, con preparación remota, sin preparación próxima. Una persona que buscó a Dios, pero por alguna cosa, vamos a pensar en un mártir. Muchas veces el mártir no tiene tiempo de ser confesado y no sé qué tal. Entonces no tuvo la preparación próxima. Pues qué pena, pero qué bueno que tenía la preparación remota porque tiene esperanza de salvación. Tiene esperanza de salvación. Entonces, aunque no hubiera la preparación próxima, el que vive en una vida cristiana tiene mayor esperanza de salvación. Ok, lo que sigue. Sin preparación remota, con preparación próxima. Aquel que pide los auxilios espirituales del sacerdote, como decimos en México, hasta que siente pasos en la azotea. Hasta que dice, híjole, ya me voy a morir, ahora sí traigan al Padre. No es ideal, no es deseable, pero es lo menos peor. Pues sí, efectivamente.
Ujú. Sí, O sea, sí, la persona sería que el caso. vivió lejos de Dios toda la vida, pero ya siente los pasos, siente que se muere y dice, por favor, hagan algo, traigan al sacerdote, recen conmigo, algo así. Sí. Así es. Ujú. Dicen que Rousseau, al final de la vida, tuvo una muerte muy dolorosa. Empezó a pedir a gritos que trajeran al sacerdote. Él se proclamaba ateo, pero dicen que sus amigos, por fidelidad a las ideas que él había proclamado, no permitieron que viniera sacerdote. Tragedia. Eso es chisme Por histórico. eso no hay que dejarlo al último, porque no sabes si al último vas a Ujú. poder, si vas a estar con la fuerza suficiente para pedirlo, si vas a poder hablar, porque hay gente que ya que en las últimas ya no puede hablar, queda inconsciente o no sabes si el padre va a andar cerquita, si cuando te estés muriendo. Por eso no es nada recomendable, como dices tú, eso de esperar hasta el último momento, puedes, es un volado. Este, Y no solamente el buscarlo habitualmente, claro que sí, sino también instruir a la familia. Es decir, hablarlo. Cuando yo muera, o cuando yo esté muy grave, bueno, yo me confieso habitualmente, pero si quedo inconsciente, traigan al sacerdote a que me unja, celebren mis 30 misas por mi eterno descanso. Mira, el padre Darío Betancourt murió 3 de diciembre del año pasado. Descubrimos varias cosas, entre ellas, dejó pagadas las misas gregorianas por su propio eterno descanso. muy bien. Entonces hay que prever, Hay que prever. hay que prever, ¿Qué piensas de los definitivamente, que, ¿no? de los familiares que dicen, no, no le voy a traer a mi papá o a mi mamá al padre porque se va a asustar? Ya, o sea, saben que ya le queda, saben que está en las últimas porque a veces el médico le dice a la familia, no le dice al, al implicado. Y la familia dice, no, no queremos traerle al sacerdote porque se va a asustar. Primero les digo que sí es cierto, me ha tocado muchas veces que el enfermo diga, no, no, no me quiero morir, no me quiero morir. Lo primero que le digo, le agarro la mano y le digo, el sacramento de la unción es un sacramento de curación, no es un arma para asesinar gente, es sacramento de curación. ¿Qué curación te va a dar Dios? ¿La curación del cuerpo, que lo puede hacer? ¿O la curación eterna, que se llama salvación e implica la muerte? Yo no sé, eso no se lo digo, pero sí es sacramento de curación. Entender eso, sacramento de curación, y la mayor curación es la salvación eterna, y qué mejor que esté preparado. Bueno, seguimos con las combinaciones. Esta sin preparación remota con preparación próxima sería el caso del crucificado a la derecha de Jesús, que se le ha llamado San Dimas. Ese hombre no tenía ninguna preparación. Se abrió a Jesús y el Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hijo, bueno, es que Dios es Dios, pero una cosa es yo confiar en la misericordia y acudir a ella, y otra es abusar de la misericordia y abusar de la esperanza. Espero al final tratar este tema de la esperanza. Sí, no porque ese ladrón encontró esta suerte de estar con Jesús, porque lo podían haber crucificado junto a cualquier otro. No por eso yo voy a postergar la posibilidad que hoy tengo de recibir la salvación de Dios. Que hoy tengo de recibir la salvación de Dios. Entonces, sin preparación remota, con preparación próxima, no es lo deseable, pero es lo menos peor para el que nunca se acercó al Señor. Y el peor de los peores, sin preparación remota y sin preparación próxima. Es terrible, es terrible. Dios, que no se deja ganar en misericordia a estas almas, a todos, pero hasta estos, en este periodo transitorio entre la muerte aparente y la muerte real, el alma, que ya no depende de las funciones del cuerpo, tiene mucha claridad de quién es en sí mismo, y de alguna, no total, porque eso será en el juicio, pero Dios regala mucha claridad de quién es en sí mismo y de quién es ante Dios, como una última oportunidad en el borde de decir, Dios mío, perdóname. Pero hay un principio muy interesante que dice,
el árbol se cae hacia donde está inclinado. Si este es el árbol y lo suelto, se va a caer a donde está inclinado, salvo por una intervención milagrosa de lo que sea, podría eventualmente ir hacia el otro lado. Yo muchas veces en la misa exequial digo, y parece ofensivo de mi parte a veces, parece, no es, parece, aquel que lleva una vida sin Dios difícilmente pasará una eternidad con Dios. Y aquel que lleva una vida con Dios de a de veras, difícilmente pasará una eternidad sin Dios. No digo imposible, pero difícil. Sí. Entonces, atentos, atentos. Cualquiera de los dos extremos. Y dice San Pablo, el que esté de pie, cuide de no caer. Así es. Los que estamos en Dios, que quiero decir, buscamos la confesión, la comunión, oramos, buscamos servir al prójimo, todo lo que quieran. No por ello estamos garantizados de forma absoluta, definitivamente no, por eso hemos de cuidar de no caer. El mismo San Pablo decía, no sea que llevando yo a otros a correr, pierda yo mismo la carrera. Hay que pedir la gracia de Bueno, la perseverancia final. la gracia de la perseverancia final, definitivamente, definitivamente. Luego, pues yo no sé qué vamos a alcanzar porque ya llevamos bastante tiempo y todavía no llegamos a la muerte, ya estamos aquí. Una vez que llega el fenómeno de la muerte, separación de alma y cuerpo, es un fenómeno más aparente que real, que solo afecta al cuerpo, que solo afecta al cuerpo. Es real, sí, sí es real, pero digo, es más lo aparente que lo que pasa, que el cuerpo deja de funcionar, se endurece, causa dolor, la familia llora. ¿En qué sentido digo que no es tan real? Porque para el que muere, su existencia continúa, su conciencia sigue activa y en cuanto al alma está vivo. Es alguien, sigue siendo alguien y un alguien con conciencia. Qué cómodo sería para muchos, hasta para todos, qué cómodo sería la aniquilación. Que cuando yo muriera, todo fuera reducido a la nada y yo dejara de existir. Porque entonces sí, lleva la vida que quieras llevar, haz lo que quieras hacer, desordénate lo que quieras, total, no hay nada. Pero qué fuerte que al finalizar esta vida nos vamos a topar con la realidad de que mi existencia sigue. Es en ese sentido que lo digo. Sí. Yo sigo siendo consciente de que soy yo y de que soy alguien delante de Dios. Muy fuerte, Sí. muy fuerte. O sea, muy interesante. El que se muere no pierde la conciencia. No pierde la De este conciencia. lado se ve así, parece así, pero no es lo que está Así pasando. es. No, no es lo que está pasando. ¿Qué sucede con el que muere? Ya dijimos separación del alma y cuerpo. Eso es la muerte. ¿Qué pasa? Una vez que se separa el alma del cuerpo, en ese instante, ahí donde la persona muere, el alma no necesita trasladarse, no necesita trasladarse. Ahí donde la persona muere, ahí es juzgada por Dios. Ojo, no es preciso, no es acertado y no es afortunado decir, va a encontrarse con Dios. Sí, pero no. Es un encuentro en cuanto a juicio en el que el alma no contempla a Dios, no fue a ver a Dios. Ver a Dios es lo que se llama visión beatífica de la salvación eterna y solo los santos pueden contemplar a Dios. El alma está ante Dios, mas no lo contempla en su juicio. Hebreos 9. Ya se me perdió, ahorita lo encuentro. Pero en Hebreos viene, ahí está, 27, Hebreos 9:27.
Del mismo modo que las personas están destinadas a morir una sola vez para luego ser juzgadas. Ok. Completo la idea de lo que quiere decir la escritura. Así también Cristo, después de haberse ofrecido una sola vez para quitar los pecados de la multitud, se aparecerá por segunda vez en relación con el pecado, los que esperan en él para su salvación. Pero puntualizando, está definido que las personas mueran una sola vez y luego el juicio, luego sean juzgadas. Aquí quitamos, por ejemplo, la idea, bueno, primero quitamos de la aniquilación, ya lo dijimos, qué cómodo que no haya nada después de la vida, y luego combatimos el engaño de la reencarnación, porque ya expliqué que mi alma fue creada nueva al momento de mi concepción, y aquí la escritura nos revela el juicio particular o personal que será privado, pero será definitivo. Es más importante que el juicio final. De hecho, el juicio final es una publicación, o sea, hacer público mi juicio personal, mi juicio particular, ahora hacerlo público y solemne de manera manifiesta. El juicio de todos ante todos. Más o menos, de manera muy resumida, eso será el juicio final. Entonces, son dos juicios en la forma, pero es un solo juicio en la materia. Porque ¿qué es lo que se juzga? En el juicio personal, particular, mi vida. Ante la misericordia de Dios, que nunca va sin su justicia, pero mi vida es la que es juzgada. En el juicio final es lo mismo, mi vida. Por lo que decías, no hay como que después de la muerte, ¿a poco Dios no va a tener compasión de las personas después de la muerte? Es que ya lo ha dado todo, ya lo ha dado todo, Sí. para que desde esta vida, es más, mira, una cosa que quiero escribir algún día, el, el sacramento de la reconciliación es libre y voluntariamente presentarme al juicio de Dios, Sí. que es la cruz. Es que el juicio ya fue hecho. En lo terrible de Jesús en la cruz, quiero decir sus llagas, su sufrimiento, su sangre, que había asumido el pecado, queda claro el juicio de Dios contra el pecado. El pecado es abominable, despreciable. Dice Dios, lo aborrezco, aborrezco al pecado y no lo quiero en nadie. Ese es el juicio de la cruz. Y junto con el juicio de la cruz es, y si tú eres pecador, pero vienes a mí, vengan a mí los que están fatigados, agobiados por la carga, yo los haré descansar. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Él viene precisamente en este juicio que él sufrió en carne propia, para que de aquí al que viniera al juicio con la disposición de ser liberado del pecado, ese pecado le fuera perdonado. Cuando yo me confieso, me acerco al juicio de la cruz, en el que llego verdaderamente culpable y salgo verdaderamente inocente, Y tú te no por acusas, mérito propio. pero perdón, Y yo me acuso. sí, no es Dios que nos acuse en la confesión, sino nosotros vamos a acusarnos como culpables delante de Él Así es. y obtenemos misericordia. Y la sangre del cordero me hace inocente. Bueno, es que lo voy a alargar mucho, pero yo le decía a la gente el domingo, cuando te acusas, acúsate, porque luego me empiezo a justificar, es que me enojé, pero porque me hicieron, porque mi esposo, porque mi esposa, porque... Y ahí estoy acusando a los demás, no estoy permitiendo que el juicio de misericordia se ejerza sobre mí, porque ya me estoy liberando del pecado por mis propias razones. No, 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 no. Me presento al juicio acusándome para que Él me haga libre. Sí. Por eso es maravilloso. El sacramento de la reconciliación es un adelanto del juicio. Es un Sí. adelanto del juicio siempre a mi favor, si es de manera íntegra. Siempre a mi favor. Es maravilloso eso. Sí. Entonces, una vez que el alma se separa del cuerpo, ahí donde la persona muere, ahí es juzgada. Cada uno de nosotros va a ver la propia vida íntegra, con total claridad. Es algo que Dios da. Una vez que se da la separación del alma y del cuerpo,
el alma, aunque sigue siendo libre, se queda fijada en el último acto de su voluntad. Y no en lo que dijo antes de morir, que los terrenos se los repartan entre los 8 nietos. No, 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 no. El último acto de la voluntad para todo ser humano va a ser o con Dios o sin Dios. En ese último acto de la voluntad, el alma se queda fijada y luego es el juicio. Y luego es el juicio. El alma ya no puede arrepentirse. Una vez que salió del cuerpo, ya más bien, sí, ya no hay manera de que cambie. Así es. Ya no hay manera de cambiar, lo cual es muy delicado, porque ya no hay para atrás. Si Y no renunció a es Dios injusto. en el último instante, ya no puede, una vez que sale, aceptar a Dios. Como al revés, No, si se entregó a Dios totalmente en el último instante, ya no puede rechazarlo después. así es. Y en este sentido, a partir de ese momento, este aspecto de la voluntad es similar al de los ángeles. Por eso es que para el demonio no hay arrepentimiento, porque la voluntad quedó fijada, o con Dios o contra Dios. No es que Dios sea un malvado, no, no, no. Es más, hasta esto es una prueba de amor, porque te amo tanto que respeto tus decisiones y las consecuencias de tus decisiones. Eso es muy fuerte. Hasta eso es una prueba de amor. Así es. Entonces, el alma que ya puede contemplar toda su vida con total claridad, y ojo con esto, no solamente los pecados cometidos, sino también las omisiones realizadas, cosas buenas que pude haber hecho y no hice. Y también un punto del que no se habla, Juan, mi cooperación al pecado de los demás. Que yo libremente haya sido causa de pecado para otro y no haya buscado la manera de remediarlo. Se confesó una vez un joven que dice, padre, hace unos años yo llevo una vida desordenada y le dije a un chico, dale vuelo a la hilacha, vive la vida loca, date oportunidad. Ese chico, me encuentro con él tiempo después y me dice, he estado haciendo lo que tú me dijiste, la vida loca, la vida en pecado. Pasa un par de semanas y ese otro joven muere. Uf. Este que vino a confesarse dice, padre, quiero confesarme por si yo en algún momento, en este caso, fui la causa posible de condenación de aquel joven. No sabemos si el joven quedó condenado o no, porque solo Dios lo sabe, ahorita hablaré de eso. No lo sabemos. Pero este joven, ya ahora que llevaba una vida en Cristo, tenía claridad de que cooperó al pecado mortal de aquel, lo cual es bastante grave. Lo cual es bastante grave. ¿Qué de malo tiene que yo haga? ¿Qué de malo tiene que yo? Si cooperé. Pienso en un caso terriblemente frecuente. El papá alcohólico o drogadicto que piensa que a nadie afecta alcoholizándose o drogándose en su casa, instruyendo a sus hijos para el mal. ¡Qué tragedia! Bueno, el alma es juzgada. Dios ejecuta, Dios juzga, sí, Dios juzga. Entonces, al juzgar Dios, tenemos que entender que Dios juzga de manera perfectísima, no visceral, que sería otro tema, algún día hablar del castigo de Dios. Dios no juzga de manera visceral. Dios juzga de manera totalmente justa y totalmente misericordiosa, que misericordioso no es ignorar el pecado, definitivamente no, sino arrancar de él. Exactamente. Entonces, infinitamente misericordioso y enteramente justo. Es más, yo digo que la misericordia es la manera de que Dios ejecuta la justicia y la justicia íntegra es como Dios ejerce misericordia, porque el amor y la verdad siempre van de la mano. Dios juzga pues de esta manera al alma. El alma tiene tanta claridad de quién es ahora, bueno, tiene claridad ahora de quién es, que cuando escucha la sentencia de Dios, no se resiste de manera alguna. Porque No puede ve resistir. claramente que Dios es justo.
Así es, porque ve con claridad que Dios es justo. Y entonces Dios ejecuta o premio o castigo. Pero ¿cómo Dios? Pero es que Dios tiene la autoridad de hacerlo. Es el dueño y señor del universo. Queremos pensar en Dios en un rey como el de Inglaterra, como el de España, que actualmente solo son adornos. No, el Señor es rey de a de veras. De hecho, es el único rey de a de veras. El único rey verdadero que tiene toda potestad, toda, en el cielo y en la tierra, y en cuanto la tiene puede ejercerla. Y entonces, el alma se dirige a su destino eterno. Como ya se nos va agotando el tiempo, tengo que cerrar más para poder hablar del purgatorio. Eh, Dos destinos eternos, nada más. O una eternidad con Dios, que se llama cielo, o una eternidad sin Dios, que se llama infierno. Destino eterno. Padre, pero el purgatorio. Muy bien. Lo que ya había mencionado, lo leo ahora de la Biblia, Hebreos 12:14. Procuren la paz con todos y la santidad, pues sin ella nadie verá al Señor. Entonces, el cielo es para los santos. Y aquí viene, Juan, otra dificultad grande que tenemos. El pensar, todo el que se murió va al cielo. Esa es una herejía que se llama apocatástasis, que estuvo presente en los primeros siglos. Pero la iglesia tuvo que definir, esto no es posible. ¿Qué es la apocatástasis? La redención final de todo. No, hasta el chamuco va a entrar al cielo al final de cuentas. Es una postura herética que se tiene que rechazar. Porque la misma palabra nos enseña, sin santidad nadie verá al Señor. Entonces es un engaño que propagamos por ser amables. El llegar a un velorio y decir, tal persona ya está en el cielo. Ya tenemos un Es un engaño. intercesor más. Ya tenemos un intercesor de más, vuela alto, peores casos, vibra alto y cosas así. Quiero leer del Concilio de Trento, en el decreto sobre la justificación, capítulo 12, dice, nadie tampoco, mientras vive en esta mortalidad, debe hasta tal punto presumir del oculto misterio de la divina predestinación, que asiente como cierto hallarse indudablemente en el número de los predestinados al cielo, que es un tema complejo de la gracia, de San Agustín, etc. Okay. Como si fuera verdad que el justificado o no puede pecar más, o si pecare, debe prometerse arrepentimiento cierto. En efecto, esto es lo fundamental. A no ser por revelación especial, no puede saberse a quienes Dios haya elegido para sí. Okay. Lo vuelvo a leer. A no ser por revelación especial, no puede saberse a quienes haya Dios elegido para sí. Y este es dogma de fe. O sea, eso que estás leyendo Así es es. una declaración dogmática, no es una opinión teológica. Ajá, así es. Y entonces, cuando alguien me dice, mi abuelito ya está en el cielo, le pregunto, le hablo de esto, pero le pregunto, ¿recibiste una revelación divina? ¿El Señor te comunicó particularísimamente que esto ha pasado? No. Entonces, no vuelva a decir eso y póngase a rezar por el alma de su abuelo. Póngase a rezar por el alma de su abuelo. Es un error. ¿Por qué? Porque estamos creando falsa esperanza. Así Y es. la falsa esperanza siempre es una tragedia. ¿Qué es la esperanza? Aprovecho para hablar de eso. Esperanza es la certeza total que tenemos en cuanto a Dios compete, de alcanzar la vida eterna. Dicho en otras palabras, la esperanza nos dice, Dios ya ha hecho todo lo necesario que a Él le competía para que tú llegaras a la salvación. Pero entonces eso exige una correspondencia. Que yo haga todo en cuanto a mí compete para llegar a esa salvación. Sí. El principio es la gracia, es gratuito, solo viene de Dios, pero no se hace sin la cooperación libre del alma, por medio de la virtud y los méritos, etc. Ahora, Entonces, sí, Dios ha dispuesto que en la mayoría de los casos no sepamos nosotros qué sucede con los difuntos. O sea, el resultado del juicio.
Esa Así es es, voluntad de Dios y tenemos que aceptar que es la voluntad de Dios que yo no sepa qué pasó con mi abuelo, con mi padre, con mi madre, hay que aceptarlo así. así es. Entonces, ¿qué nos toca hacer a nosotros? O sea, el que se muere va al juicio. Y has dicho que tiene, bueno, las sentencias. ¿Cuáles son las sentencias posibles? Vida eterna o muerte eterna. ¿Purgatorio es una tercera Dios, o no es una tercera? no, purgatorio queda dentro de la sentencia de vida eterna, ¿Ok? pero diríamos, este último chispazo de la misericordia de Dios santifica el alma, lo que en cuanto a santidad le faltaba, embellece al alma, para que entonces ya esté preparada para entrar a la gloria. Es que incluso el más santo que se imaginen, por sí solo no es capaz de contemplar la esencia de la Trinidad. Aún en el cielo, bueno, la gracia no cesa y se necesita otra gracia que se llama Lumen Gloria, que es el capacitar al alma para contemplar a Dios, porque no le es posible por sí misma. Entonces, si esto, estamos hablando de un santo, voy a pensar en San Francisco, por decir a alguien, si él no tuviera el don llamado Lumen Gloria, estando en el cielo, no podría participar de nada, porque su pequeñez de la naturaleza humana no es capaz de la infinitud de Dios. Así es. Estoy hablando de la gloria, ya de la gloria. Ok, si eso San Francisco de Asís, ahora este que de panzazo pasó al cielo, pues claro que necesita una preparación previa antes de la gloria, que es esta purificación ultraterrena. Yo le llamo, Juan, al purgatorio el lugar de la perfecta esperanza. Ujú. ¿Por qué? Porque todos los que están en el purgatorio van al cielo. Todos. ¿Cuándo? Sabe. Pero todos van al cielo. Ok. Entonces hay esta esperanza, la esperanza de nosotros es en cuanto a Dios y el don de la perseverancia final es el don que tenemos que pedir para llegar hasta el final. Pero quien está en el purgatorio, garantizadísimo, va al cielo. Pero necesita purificarse. ¿De dónde le viene el dolor a las almas del purgatorio? Primero, como es más consciente de sí, es más consciente de Dios, ahora sabe lo que por su mediocre vida cristiana se ha perdido. Y sabe que debería estar en esta contemplación de Dios y se lo perdió por su propia culpa. Se lo perdió por ahora. Y eso es un sufrimiento terrible para el alma. Ahora, el mismo sufrimiento va purificando el alma, purificando la intención para que la haga capaz. Pero luego, la oración de la iglesia, porque en toda Santa Misa se ora por los difuntos, y al decir por los difuntos queremos decir los del purgatorio, la oración de la iglesia en general, porque se reza por el purgatorio en general, y la oración que los suyos expresamente hagan por él, misas, rosarios, limosnas y obras buenas como sufragio por el alma del que se ha ido, son un verdadero don que los que están en esta tierra le pueden seguir dando al ser querido que se fue. Ahora, déjame te leo de San Agustín una cosa tremenda. Porque dice San Agustín, ay, se me hace que se me perdió. Si no, no lo voy a tener a la mano. Pero una parte dice San Agustín, ok, ya, es Sermón 172. Por tanto, las pompas fúnebres, los cortejos funerarios, la suntuosa diligencia frente a la sepultura, la lujosa construcción de los mausoleos, significan un cierto consuelo para los vivos, nunca una ayuda para los muertos. No sirve de nada. Una vez no me pude contener y venían con el difunto acercándolo a la iglesia y le traían música bien fuerte y la gente cantando y les dije, no sirve de nada lo que acaban de hacer. Suena ofensivo y lo que quiera, pero luego les enseñé que sí sirve, tampoco los dejé espantados. Recen, ofrezcan la misa, ofrezcan el rosario. Dice, en cambio, sigue San Agustín, no se puede dudar de que se les ayuda con las oraciones de la Santa Iglesia, con el sacrificio salvador
y con las limosnas que se otorgan en favor de sus almas, para que el Señor los trate con más misericordia que la merecida por sus pecados. Y en otra parte, que es la que no encuentro, pero dice esto San Agustín, les aprovecha a los que en vida hicieron mérito para ello. No le aprovecha a cualquiera. Y aquí viene otra cosa que le voy a decir muy simple. Al que estuviera en el cielo, ¿le sirve mi oración? No, porque no la necesita, porque ya está en la gloria de Dios. ¿Qué es mi pequeña oración comparada con la esencia misma de la Trinidad? Nada. Entonces, si yo rezo, a lo mejor una tatarabuela ya está en el cielo y yo rezo por ella, ¿se desperdicia la oración? No, sirve para gloria de Dios. Alguien que estuviese en el infierno, el tatarabuelo fue tan que está en el infierno, a lo mejor. Yo rezo por mi tatarabuelo, porque yo no sé, ya dijimos que nadie sabe el destino eterno. Yo rezo por mi tatarabuelo. ¿Le sirve la oración estando en el infierno? No, no. Yo no lo puedo poner en el infierno a fuego lento, por ejemplo, ¿no? No. Entonces, ¿se desperdicia la oración? No. Sirve para consuelo de la familia. ¿Por qué sí sirve? ¿Por qué la iglesia promueve y hace ella misma la oración por los difuntos? Porque hay un purgatorio. Esta purificación ultraterrena, misericordia de Dios para nosotros, para santificar el alma, de quitarle toda esa imperfección que nosotros llevamos adelante y hacerla libre para estar en comunión con la Trinidad. Por eso hay que orar por los difuntos. O sea que las oraciones que hace la iglesia militante por los difuntos en realidad solo benefician a las almas del purgatorio. Solamente. Como nosotros no se desaprovecha. No sabemos el destino de las almas de nuestros difuntos, la sentencia que Dios ha dictado, lo que Dios quiere es que siempre estemos pidiendo por ellas. Definitivamente. ¿Qué es lo mejor que puedo hacer por mi ser querido? Orar. ¿Cuándo? Toda la vida. Yo estuve a punto de morir, ¿te acuerdas? En 2020. Verdaderamente a nivel físico era... Es más, debí haber muerto. Según las indicaciones médicas, debí haber muerto. Mi mayor miedo en ese momento era que muriendo yo, empezara la gente, ¡ay, el Padre ya está en el cielo! Y yo olvidado de la oración de la iglesia. Tan así, con una amiga platiqué esto cuando me empiezo a recuperar, gracias a Dios. Con una amiga platiqué esto e hicimos un pacto. El que quede vivo de tú y yo orará toda la vida por el eterno descanso del otro. Algo cristiano, algo auténticamente cristiano. Y ese es el sentido católico entonces de la conmemoración de los fieles difuntos, ¿no? Con todo lo que has explicado hasta el momento, podemos entender mejor por qué la iglesia tiene un día para conmemorar los fieles difuntos y qué es lo que pretende hacer. O sea, estamos pretendiendo orar por todos, difuntos conocidos y no conocidos, todos los fieles difuntos, para pedir misericordia de Dios para ellos, pero sabemos que estas oraciones van a aplicar no a las almas que están en el cielo, porque ya no necesitan, no a las del infierno, porque no pueden salir de ahí, sino a las almas del purgatorio, quienes sean, ¿verdad? Y es una devoción también católica muy, muy recomendable el rezar por las almas del purgatorio en general, ¿verdad? Muchos santos han practicado esta devoción. Ahora mira, estamos... Perdón, lo digo así. Okay. Es buen negocio, perdón. Es buen negocio rezar por los difuntos. Okay. No porque voy a dejar una ofrenda en la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy rezando por los difuntos, por los míos y por los difuntos en general, cuando ellos salieran del purgatorio, ahora son santos glorificados en el cielo. Aunque yo no me entere, son santos glorificados en el cielo que rezan por mí. Que rezan por mí. Entonces me estoy garantizando, por decirlo de alguna manera, una mayor intercesión de los santos por mí. Muy bien. Eso es bellísimo. Excelente. Sí. Entonces vamos a pasar a la siguiente pregunta. Yo sé que, mira, llegamos al tiempo normal del programa, pero la verdad es que el tema está muy interesante
y vamos a continuar para agotarlo bien, ¿ok? Bien, Si tú me perfecto. concedes el tiempo, entonces seguimos adelante, que va muy bien. Todo no se ha desperdiciado realmente el tiempo. Muy Entonces, bien. quedamos en que ya sabemos qué sucede con el alma después de la muerte. Hay una sentencia. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿hay almas en pena? Muy interesante, muy interesante. San Agustín se plantea, si mal no recuerdo, es sobre la piedad hacia los difuntos, se llama el escrito, que dice, si el alma del, hablando de los santos, de los difuntos en general, pero refiriéndose a los santos, si el alma de los difuntos pudiera volver, tuviera esa posibilidad de volver, qué injusta sería mi madre, dice San Agustín, de no venir a consolarme en los momentos en los que he necesitado su abrazo. ¿Eh? Qué interesante, ¿eh? Qué interesante. Interesante, ¿eh? Qué injusta sería mi madre, dice San Agustín. Extrañaba a Mónica, claro que la extrañaba. Claro, no, imagínate. Qué injusta sería mi madre de no venir a abrazarme cada que lo necesito. Luego, en aquella narración del Evangelio de San Lucas, de Lázaro y el rico condenado, ya desesperado, manda por favor a Lázaro, o por lo menos que vaya con mis hermanos. La respuesta de Abraham, hay un abismo que no se puede pasar, ni de aquí para allá, ni de allá hacia acá. Ahora, podemos considerar la remota posibilidad de que Dios excepcionalmente permita a un alma del purgatorio venir, como remota posibilidad, sí, pero siempre y solo para pedir oración. Les ha pasado a algunos santos, ¿no? Les ha pasado a algunos santos que vienen a pedir, esta alma del purgatorio viene a pasar a pedir su oración, y es eso a lo que vienen, no otra cosa. Ahora, mira, un santo, otra vez, por ejemplo, San Francisco de Paula, a él se le apareció, si mal no recuerdo, San Francisco de Asís y San Pedro, no pueden andarse apareciendo como se les antoje, ni San Francisco ni San Pedro, y todavía más, ni la Santísima Madre, porque para ellos se requiere un permiso especial de Dios. Por eso hay que tener cuidado de que no todas las apariciones son verdaderas, porque luego el enemigo se cuela. Y para que sea auténtica, pues estamos reconociendo que hubo algo, un interés tan particular de Dios que permitió que su Santísima Madre hiciera esta aparición. Si los santos, ahora un fiel difunto, ¿para qué llegar a pasar eso permiso especialísimo de Dios? Pero bueno, ahora, por la lex orandi y lex credendi, cuando pasan cosas raras en una casa, se mueven, hay objetos, una sombra y no sé qué. El ritual de exorcismo de casa ordena que los demonios se vayan. Nunca viene que un alma en pena se vaya. O que uno siempre es ordenar a los demonios que se vayan. Ok. Esto quiere decir, porque hay gente que, padre, me están pasando estas cosas en la casa. ¿Es posible? Sí, sí es posible. La primera consideración que el sacerdote debe hacer de esa casa es que si las cosas que pasan son objetivas, que pudiera tratarse de un demonio. O sea, Pudiera, a ver, sí. no es que, oye, se oyen ruidos en el cuarto de papá que ya falleció, es que viene a arreglar cosas que dejó pendientes, a ordenar papeles o cosas que no alcanzó a hacer. Eso no pasa. No, por default puedo decir que no. Si esa cosa Dios juzgara que es indispensable para esta purificación perfecta, pero sería un caso excepcional que como excepción pues no lo podemos considerar para elaborar una regla, ¿no? Entonces, um, ha pasado, en algún caso recuerdo que platicaba el padre Emiliano Tardif que fue a exorcizar una casa porque pasaban cosas, las cosas no cesaron y él entonces dice, ¿saben qué? Vamos a ofrecer una misa por el eterno descanso de todos sus fieles difuntos hasta donde acuerden. Y ofrecieron esa misa por el eterno descanso y las cosas dejaron de suceder. Otra vez, es un caso, de esto no se puede hacer una regla, pero bueno, hay que considerar. De rezar, no me equivoco, acuérdense de eso. Atención, porque hay personas que luego son medio presuntuosas cuando pasan esas cosas raras en la casa y se ponen a pretender dialogar con la cosa esa. Nunca hagan eso. Ah, bueno, ahí, Nunca. esta es precisamente la siguiente pregunta. O sea, de allá para acá, ellos no vienen más que en ocasiones muy especiales que tiene que ser con permiso de Dios, pero no el ordinario. O sea, son en No, ocasiones y como mera posibilidad.
Sí, Categóricamente veamos. Hay un ejemplo bíblico cuando muere Samuel, debe ser, que va Saúl a invocarlo y que es el espíritu y hasta lo regaña, ¿no? No es porque el invocador de muertos sea verdadero, fue permiso de Dios para instruir al rey. sí. Porque hasta el invocador de muertos se espantó, porque era un fraude, ¿verdad? Bueno. Pero Ahora sí, perdón. para allá va la pregunta, porque bueno, de allá para acá ya nos aclaraste que no vienen. O sea, el alma está juzgada y está donde Dios la sentenció, ¿verdad? Está Así en la es. gloria, está en el purgatorio o está en el infierno. Ahora, de aquí Ujú. para allá, ¿podemos nosotros, es correcto, es católico, coherente con nuestra fe, buscar comunicación con los difuntos? Definitivamente no. Y leo del Deuteronomio 18:10 y siguientes, no ha de haber en medio de ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, que practique la adivinación, la astrología, la hechicería o la magia, ningún encantador, ni quien consulte espectros o adivinos o evocador de muertos. Porque todo el que hace estas cosas es una abominación para Yahvé tu Dios. Vuelve a decirnos la cita, por favor. Deuteronomio 18:10 al 12. Muy bien, clarísimo en la palabra de Dios. No deja lugar, Clarísimo, no deja lugar. clarísimo. Es una falta Ahora, directa contra el primer eh, el, mandamiento. el chamuco es bien astuto. ¿Se podría el chamuco disfrazar de mi abuelita para seducirme y caer en el engaño del espiritismo? Podría disfrazarse. Porque le llegan, padre, es que era la voz de mi abuela la que habló a través del medio. El chamuco, que es buen imitador. Oye, y El entonces chamuco. En la Ouija hay comunicación real con los difuntos. Pues en ninguna de estas prácticas, ni Ouija, ni espiritismo, ni fidencismo, ni ninguna otra que pretenda dominar a los espíritus para que hagan mi voluntad en este mundo. Definitivamente no. Entonces, cuando hay un tipo de respuesta que, ¿cómo se explica? Pues el chamuco, que es bien astuto. Cuando la cosa, bueno, porque puede haber fraude. Yo tengo un amigo que fue brujo de veras en Venezuela y él me dice, yo fui brujo de veras, aprendí brujería de veras con rituales verdaderos y yo mismo también hice charlatanería. Ok. Entonces puede haber Hay las brujos dos charlatanes cosas. y brujos honestos, si se les puede llamar así. En cualquier caso, si fuera brujo honesto y pasan cosas verdaderas, de entrada vamos a considerar la posibilidad de que sea un demonio, sin lugar a dudas. Entonces, digamos, los únicos difuntos a los que nos podemos dirigir serían los canonizados por la iglesia. Y es más, yo no me atrevo a usar la palabra difuntos con ellos, Por lo que ya porque explicaste de lo que significa. por lo que dice el Señor, este, el que come mi carne tiene vida eterna, yo lo resucitaré el último día, y está vivo. El que está en comunión con Jesús está vivo. Los santos ya están participando, los glorificados, están participando de manera inmediata de la esencia divina, que muchas cosas se pueden decir, es la verdad, es la bondad, y podemos decir, es la vida. Es que ellos ya no mueren, ya no mueren, ya están vivos. Pero si lo vemos desde este lado de la raya, sí. Invocar, porque al yo invocar la ayuda de un santo, no estoy invocando un muerto. Sí, no en el Estoy, sentido normal de la palabra. ajá. Entonces, no es la invocación de un muerto, es la intercesión de alguien que vive. En el Apocalipsis se habla de que los santos presentan las oraciones. Oye, pues es que los santos, si yo puedo interceder por ti y tú por mí, que somos tamaños pecadores, un santo ya glorificado intercede por mí. Y entonces por eso que yo le puedo invocar. Pero no es un muerto, no en el sentido este, no. Es alguien que ya participa de manera perfectísima de la vida eterna, Solo de la espera la vida eterna. resurrección de los muertos, pero ya está en la, el alma está en la visión beatífica. Sí, Exactamente. Tiene la eso vida. es un conflicto teológico porque ellos ya no tienen fe ni esperanza, porque ya no la necesitan, porque ya están en la contemplación inmediata de la esencia divina. Pero no les digan, todavía les falta. ¿Qué falta? La resurrección de la carne. Y esto es interesantísimo porque quienes resuciten en la carne para la vida eterna, es decir, los santos,
que resuciten ya en su cuerpo. Ahora la contemplación de Dios es intelectual. El alma no tiene ojos, el alma no tiene oídos. Entonces, la contemplación es intelectual. Cuando resucite para la vida, San Francisco de Asís, otra vez, por poner un ejemplo, ahora participará del deleite de la contemplación de Dios, incluso desde sus sentidos. De manera que, aunque no es cuantificable, el deleite será mayor. En consecuencia, quien lamentablemente estuviese en el infierno, tiene un tormento, sí, de un fuego, no sabemos de qué naturaleza específica, pero su tormento es intelectual. Cuando resucite en la carne, los sentidos participarán del tormento. Será peor todavía. Será peor todavía. Híjole, Sí, sí, hay sí. que ponerle muchas ganas a la salvación. Definitivamente. Este, entonces, bueno, no invocar a los muertos, ya quedó claro. Bueno, ¿hay alguna posible comunión entre nosotros y nuestros seres queridos difuntos? Definitivamente. Hay un don magnífico eh, que hemos descuidado. Lo decimos en el credo llamado de los apóstoles, que es la comunión de los santos. ¿Qué significa de manera muy simple la comunión de los santos? Que toda la iglesia, cielo, purgatorio, iglesia militante, somos uno en Cristo Jesús. Y por ser uno, podemos participar de los bienes espirituales comunicándolos entre nosotros. ¿Por qué? No, no por mí, no, por Jesús. Es que, imaginen en este crucifijo el cuerpo de Cristo, es una representación, pero el cuerpo de Cristo fluye la sangre de un lado hacia otro. Hay una comunión, hay una comunicación. Entonces, iglesia militante, purgante, triunfante, por Cristo y en Cristo, porque es el cuerpo de Cristo, comunica sus bienes a los distintos miembros, entre sus distintos miembros. Y estamos hablando de bienes objetivos, bienes espirituales, que es la gracia, la comunión de los santos. Ok. Esta comunión, la manifestación más extensa es la Santa Misa. Están estas pinturas magníficas donde está el sacerdote ofreciendo la misa y se ve el purgatorio y se ve la corte celestial. ¿Por qué? Porque es el mismo y único cuerpo de Cristo. Tenemos comunión, pero insisto, en Cristo y por Cristo. En Cristo. Esto es importante porque mira, por ejemplo, se tiene la costumbre, ahorita hablaremos de los altares de muertos, yo creo, pero un poco antes de los altares de muertos, de manera casi espontánea, el invocar, ay, abuelita, ayúdame porque tengo un problema. Otra vez, tú sabes dónde está tu abuelita, la que murió, ¿sabes dónde está? Como no sabes, no la puedes invocar. Me decía una señora, es que una vecina murió joven y su hijo quedó solito. Entonces yo le rezo a la vecina para que proteja al hijo. Otra vez le dije, ¿y tú sabes dónde está la vecina? Por poner un ejemplo, solamente ejemplo. Si mi tatarabuelo estuviese condenado en el infierno, y yo digo, ay, tatarabuelo, ven, por favor, acompáñame. Es una compañía que yo no quiero. Es una compañía que yo no quiero. Entonces, yo no sé. Entonces, yo no puedo invocar a un ser querido mío si la iglesia no lo ha canonizado. Por ejemplo, pensando en un caso reciente, el beato Carlo Acutis, qué ventaja para su familia. En su beatificación estuvieron sus papás y sus hermanitos. Ellos tienen ya la certeza, no vamos a entrar en el tema de la canonización, pero tienen ya la certeza de que pueden elevar una oración pidiendo la intercesión de Carlo. Pero bueno, es otro tema, ¿no? Entonces, yo no puedo pedir como una intercesión a cualquiera para estar garantizado a los que la iglesia ha canonizado o beatificado, para estar garantizado. Pero tenemos esta comunión. Una cosa que sí podemos hacer, pero hay que tener cuidado que me escuchen bien. A nivel humano, lo que más duele cuando alguien muere es el no poder seguir comunicándole mi amor. Yo le puedo decir a Jesús, y sobre todo al comulgar, mira Jesús, si es posible, porque como yo no sé el destino eterno, en el caso vamos a suponer, mi abuelo está en el purgatorio.
si es posible, este amor que yo tengo, tómalo tú y dáselo a mi abuelo. Y dile que lo perdono y dile que me perdone. Pero tú Jesús, porque no puede haber comunicación entre nosotros, entre los distintos estados de la iglesia, una comunicación directa como tal. Solo es en Jesús y por Jesús. Solamente. Y entonces, esa es una aplicación muy práctica de la comunión de los santos. O sea que sería la misa, participar en misa, la forma más intensa que podemos tener de cercanía con los difuntos. Sí, es la más intensa, pero es que tenemos que crecer mucho en la fe, porque hay otro problema. Lo pensamos, lo seguimos pensando incluso en los difuntos en términos terrenos. Ajá. Entonces uno a veces dice, es que yo quiero llegar al cielo para abrazar a mi abuela, a mi mamá, a mi papá. Ujú. Bueno, este vínculo natural es superado por un vínculo sobrenatural. Entonces, mi papá murió cuando yo era un niño, ¿no? Cuando yo llegue al cielo, espero llegar al cielo y espero encontrar a mi papá ya. Yo no sé, solo Dios sabe, pero para poner el ejemplo. Yo pensaría, es que cuando llegue al cielo lo primero que voy a hacer es correr a abrazar a mi papá y... Espérate, si yo llego al cielo, lo primero que va a tener es la Trinidad. Y es que es inimaginable lo que vamos a contemplar. Así Entonces es. yo pienso que le voy a decir a mi papá, espérate, porque voy a contemplar a Dios. Pero Exactamente. luego otro problema, entre comillas, o problema teológico, es que como voy a estar en la comunión perfecta con Dios, tanto voy a amar a mi papá, como voy a amar a esta persona que en vida terrena jamás conocí, pero ahora es mi hermano en la comunión perfecta con Dios, amaré a unos y a otros. Sí, Porque el mero vínculo humano, aunque no se puede ignorar, será superado, será superado. Pero como yo en esta tierra sigo amando a mis fieles difuntos y quisiera hacer algo por ellos, es más, Juan, una sola misa ofrecida por el eterno descanso de un ser querido es más valioso que todos los actos buenos que en vida yo podría haber hecho por él. claro, claro. Mucho más valioso. Y bueno, o sea, digamos, la manera también igual más católica de ayudar a nuestros difuntos, o lo más católico que podemos hacer es mandar decir misas. Ahorita están las indulgencias también, que ahorita te voy a preguntar de eso. Pero Sí. entonces, digo, me parece bien la orientación que estamos llevando el tema porque luego ya vamos a entrar a las prácticas tradicionales, ¿no? Pero ahorita estamos hablando de cuestiones más doctrinales y más católicas, por decirlo así. Eh, Uh-huh. entonces, hay una comunión de los santos Uh-huh. y nosotros podemos dar beneficio a nuestros difuntos que están en el purgatorio. Los podemos, algún Sí. beneficio, ¿cómo? ¿Qué específicamente? Ya dijimos la misa, pero qué más podemos hacer por ellos? Hay una homilía de San Juan Crisóstomo que seguramente estaban familiares de algún recientemente fallecido. Y dice Juan Crisóstomo, lloren, pero no lloren como los que no tienen esperanza, que piensan que a base de gritos dan honor al que se fue. Lloren, pero acompañando su llanto con oración, limosna y buenas obras en sufragio de aquel que ha partido. Ok. Es decir, la experiencia humana del llanto es una necesidad. El mismo Señor Jesús lloró ante Lázaro que sabía que iba a resucitarlo a Lázaro. Aún así lloró. Claro que se vale, se vale. Pero mis lágrimas ni le benefician ni le afectan al que se fue. Es Sí, una experiencia mía que yo necesito expresar. qué bueno que dices, Bueno, porque también, hay gente sí, que a sí. veces dice a alguien que ha perdido un ser querido, no, no llores, porque si lloras es que te falta fe. O llora, o peor, si lloras no lo dejas descansar. Son mitos. Son mitos. te vale llorar porque Ah, somos claro. y nos duele el desprendimiento, la separación y queda una herida que también Dios va a sanar y ese dolor también nos sirve para purificarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Y es un Así dolor que es. podemos ofrecer también. Claro, claro, definitivamente. Entonces, ¿qué le beneficia a los míos? El llanto en sí mismo no. Oración, limosna y sacrificio. Ahora, ofrecer misa es que el Padre la ofrezca. Claro, cada fiel puede ofrecer la misa,
puede ofrecer una intención durante la misa. Cuando es la oración colecta, de alguna manera el sacerdote reúne las intenciones de todo, pero de manera formal es cuando yo solicito al sacerdote que ofrezca por esta intención y hay una ofrenda de por medio. Esa es la forma formal de ofrecer misas por alguien. Sí. ¿Para qué? Porque el sacerdote tiene que tener la intención antes de iniciar la plegaria eucarística, las intenciones por las cuales va a ofrecer, él las tiene que conocer. Por eso es tan importante que los sacerdotes hagamos la intención verdaderamente, ¿eh? Porque a Sí. veces el padre está en la sacristía y ya está el monitor leyendo esta misa se ofrece por tal y tal y tal, y el padre a lo mejor ni escuchó ni sabe quién Y es, ni se enteró. y ni se enteró Ahora, ni no, eso. no es indispensable que el padre lo pronuncie, No, pero no. sí que tenga la intención. Por ejemplo, un tiempo en el seminario que tenían retraso de intenciones de fieles difuntos, yo me comprometí, mándenme 100 nombres de difuntos cada semana, los leía todos, por ejemplo, ahorita, y en la tarde, Señor, estos que leí, yo te ofrezco la misa por ellos. Ujú. Ajá. Pero sí se tiene que tener la intención. Y Se ojalá que tiene que tener la intención. no te toque diácono permanente o celebrador de la palabra, ¿verdad? Porque Porque no a es veces misa. pasa, porque no es una misa. Digo, no estoy criticando a las personas, pero Ahora, no es una por misa. ejemplo, el ritual acepta que las exequias se hagan sin misa. Se puede hacer, pero tengo que ofrecer también misas explícitamente por los que se han ido. Ujú. Sí, porque solo la misa es el Definitivamente. sacrificio, solo en la misa hay sacrificio, ¿verdad? Entonces podemos ayudarlos de esa manera. eh, Ujú. es muy importante pedir. Ahorita quisiera compartir, porque creo que va con el tema que estamos hablando, cómo la iglesia nos enseña a orar por los difuntos. Hay una oración, la oración colecta de la misa exequial tradicional, que lamentablemente ya no aparece esta oración en las exequias, en el ritual de exequias actual, Actual. pero nos expresa aquí claramente lo que la iglesia pide, lo que la tradición, la iglesia ha pedido. Y es muy interesante, dice, oh Dios, de quien es propicio el compadecerse y perdonar, humildemente te rogamos por el alma de tu siervo fulano, fulana, que mandaste hoy salir de este mundo para que no la entregues en manos del enemigo. Muy interesante cómo oraba la iglesia. Ni la olvides para siempre, sino que mandes a tus ángeles que la reciban y lleven a la patria del paraíso. Y pues esperó y creyó en ti, no padezca las penas del infierno, sino que llegue a poseer los goces eternos. Yo creo que aquí está expresada la fe católica perfectamente, esta doctrina de la que hemos estado hablando, del juicio, del enemigo, de la posibilidad de la condenación eterna y de la misma misericordia de Dios. O sea, están expresadas muy bien estas verdades, por eso es una lástima que se hayan tirado estas oraciones prácticamente a la basura, que ya no se usen, pero yo cuando leí esta oración, yo dije, el día que me muera yo quiero que alguien diga esta oración por mí, este, porque es lo que la iglesia rezaba y bueno, va en la línea de lo que estás tú comentando, que es lo que tenemos que pedir nosotros por los difuntos. Ahora, el tema de las indulgencias. Bueno, para cerrar un poco lo anterior, por eso se dice que descanse en paz. Que descanse en paz. A Uh-huh. manera de deseo, Uh-huh. no de afirmación. Descansa en paz, no. Porque solo Dios sabe. Que descansen. Esa es una costumbre que viene del protestantismo. También con la bendición. Dios te bendice. No. Tanto en la Biblia como en la liturgia, la oración, la bendición es en modo subjuntivo. Sí, como deseo. Yo deseo, yo quiero que Dios te bendiga. Pero yo no puedo forzar a Dios a que lo haga, ni a ti a que lo recibas. Entonces, por esa manera de deseo. También que descanse en paz. Entonces, ¿qué es lo más cristiano? Porque tampoco vamos a llegar al velorio diciendo, se fue al cielo. No, 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 a lo mejor se fue al infierno. Tampoco es adecuado, ¿no? No, ¿Qué hacer? Oramos por su eterno descanso. así es. Oramos por su eterno descanso. Eso es lo auténticamente cristiano. Muy ¿Qué bien. más? Ahora sí vamos al tema de Casi se me acaba la pila, casi se me acaba la pila. Yo creo que como 5 minutos no me tenemos. digas eso, hombre. A ver, Sí, sí, sí. bueno,
Entonces, bueno, a ver, vamos a entrar al tema de los altares de muerto. Entonces, lo de las indulgencias lo podemos dejar pendiente. De todos modos, Ujú. lo dejamos pendiente porque en los primeros días de noviembre se pueden ganar indulgencias por los difuntos. Pero vamos a dejar ese tema pendiente, que requiere un poquito más de explicación. Y Sí, vámonos a los altares de muertos. sí. Ok, es compatible el altar de muertos, esa tradición que, bueno, al menos tú y yo vivimos aquí en México, no sé si se tenga en otros países, pero es compatible con toda esta doctrina que estamos recordando, doctrina católica. Primero, un altar es un lugar de ofrenda y sacrificio hacia. Entonces, un altar de muertos, si ya dijimos que con los muertos no me puedo comunicar, no, no vienen ellos, no voy yo, sería un absurdo ofrecer un altar a ellos, a un muerto que no sé dónde esté, que no sé dónde esté. Ahora, hay una teoría de que los altares, sobre todo en el centro de México, centro y occidente, fueron como un intento de los frailes de cristianizar un previo culto a la muerte, culto idolátrico. Yo no tengo elementos para sostener eso. Ahora, que haya elementos cristianos presentes, sí, pero el problema es que hay muchos, la mayoría, elementos paganos. O sea, no porque tenga el elemento cristiano de una cruz mero arriba, ya por eso está garantizado. De hecho, yo en primaria expuse el altar de muertos como lo decía la SEP, con todo, me aprendí en aquel momento la explicación de cada elemento y es una explicación claramente pagana. La idea de que el alma vuelve, la idea de que el alma va a atravesar un río, que tiene un perro que hay que pagarle con monedas, una vara de rosal para espantar a los malos espíritus y todo lo demás, unos 7 niveles que el alma tiene que pasar, son totalmente ajenos a lo que Dios ha revelado. Y yo no, ahí tienes la imagen, y yo no puedo pretender emparentar lo cristiano con lo pagano. Dirá alguno, sí, padre, pero es que la fe cristiana tomó cosas paganas, pero para cristianizarlas, no para que coexistieran lo pagano con lo cristiano. Y pues, en la conversación te ponía un ejemplo. Yo no puedo organizar una cena de gala con mi esposa y con mi amante, pretendiendo que se lleven bien. No se puede. No, Entonces, si este altar es claramente pagano y ajeno a la visión cristiana, no hay razón para que yo lo tenga o lo promueva. No, es que es bien bonito, tan simple como es que tiene que ser en forma de pirámide y tiene que tener 7 niveles y tiene que tener perro y tiene que tener cosas ajenas. Yo preguntaría, ¿alguno de ustedes pondría, si llegamos a evangelizar un lugar donde eran satánicos, pondría un demonio dentro de un altar porque es lo que ellos hacían antes? Definitivamente no, definitivamente no. Y una traducción, ay, no recuerdo ahora si es el Salmo 95, pero la traducción de la Vulgata, no de la nueva Vulgata, de la Vulgata decía, los dioses de los paganos son demonios. Así de fuerte esta traducción. los dioses de los Eh, son demonios, así es. Actualmente es, los dioses de los paganos son nada. Bueno, pero es que el chamuco le encanta colarse en la nada para hacer sus relajos. Pero bueno, entonces lo que es pagano no es compatible con lo cristiano. Entonces es que la ofrenda y el camino de flores para que el alma venga, es que no viene. No va a venir, no va a Y venir. es que no va a probar los alimentos, no se va a llevar nada. Y lo que sí, como el chamuco aprovecha toda oportunidad, si yo estoy poniendo este altar que se parece más a una práctica espiritista que a una práctica cristiana, mejor no me arriesgo a que el enemigo se pueda colar. Mejor no me arriesgo. ¿Qué podríamos hacer? En mi altar que tengo en la casa, al Señor y a su Madre Santísima, frente a Él, yo puedo poner, por estas fechas que estamos viviendo, las fotos de mis seres queridos fallecidos, con el cirio pascual, que es un símbolo de esperanza, para orar por el eterno descanso. Mas yo no le estoy poniendo un altar a mi abuela, ni le voy a poner un plato de comida a mi abuela esperando que ella se lo coma, porque es absurdo, sino voy a rezar por su eterno descanso. Eso sería auténticamente cristiano. Eso sí sería auténticamente cristiano. Muy brevemente, bueno, y la imagen de la llamada Santa Muerte.
Bueno, la llamada Santa Muerte es un culto idolátrico en el que el enemigo se ha colado, pero ya hablamos que la muerte es un simple fenómeno, es un paso de esta vida a otra, entonces es nada. Quien da culto a la nada, pues está del lado perdedor, definitivamente, de entrada. Luego, tener cuidado con la expresión, porque la iglesia usa la expresión Santa Muerte, que el Señor Sí, nos dé una Santa Muerte, que sí, significa morir en santidad. así es. Bueno, hay que distinguir. Luego, la calaca, la calavera. En la tradición católica, santos han acudido al tener una calavera, un cráneo en su escritorio, por ejemplo, para meditar en lo efímero de esta vida y en todo lo que ya hemos hablado, muerte, juicio, infierno, gloria, para estar siempre atento. Aquella frase en latín tan simple y tan densa, memento mori, recuerda, morirás. Por eso vamos a encontrar que hay pinturas de santos que tienen un cráneo en la mano, pero es esa meditación de lo efímero de esta vida, de la eternidad que tengo que buscar que sea una eternidad en Dios. Por eso se tenían. Hay otro sentido iconográfico del cráneo. A veces aparece al pie de la cruz, un cráneo. Ese cráneo, simbólicamente, es el cráneo de Adán. Allí en Tierra Santa, en la Basílica del Santo Sepulcro, donde está el Calvario, subes al Calvario, pero luego bajas por otro lado y está la capilla de Adán. Hay una tradición, con T minúscula, pero una tradición que decía que había una grieta en el Calvario, que Adán había sido sepultado allá abajo y que cuando Cristo muere, su sangre derramada toca el cráneo de Adán, queriendo decir, el sacrificio alcanza para toda la humanidad, Adán y para su aquellos que lo descendencia. acepten. Para Adán y para su ¿Perdón? descendencia. Para Adán y toda la descendencia. Ya, si tú le abres el corazón al Señor o no, eso es otro tema. Pero en cuanto a posibilidad, alcanza para toda la descendencia. Entonces también por eso vamos a encontrar. Ahora, por ejemplo, ¿recuerdas en la Basílica de San Pedro, del altar de la confesión hacia el sur? Está una escultura de no sé qué papa con una imagen de un esqueleto saliendo. No me acuerdo si trae un reloj de arena. Está impresionante esa. Lo mismo. ¿Cuál era la manera de presentación de los papas? Pontífice máximo. Pues ese pontífice máximo va a morir. Y de hecho murió porque son monumentos funerarios, Sí, ¿no? Y entonces esa calaca que uno puede encontrar en la Basílica de San Pedro no es un culto a la muerte, es el recuerdo de lo efímero de la vida. En San Pietro in Vincoli tú entras y hay calacas que hasta se ven simpáticas, pareciera que están bailando así, pero otra vez es el recuerdo, esta vida recuerdo es de la muerte. efímera. Exactamente. Oye, y a ver, Ajá, la visita al panteón, ¿es católico eso o no? al cementerio. Al cementerio, perdón, sí, sí, sí. Vamos Sí. presentando mejor los términos, ok. Al cementerio, ¿es católico o no católico? Definitivamente es católico, ya expliqué, Camposanto, Camposanto. cementerio, dormitorio, que haya quien lo use mal, sí, hay brujas que piden tierra de panteón, o en los panteones hacen maleficios, o se roban cadáveres, no sé qué tanto, bueno, eso es una profanación, pero el templo, perdón, el cementerio es un lugar para la meditación, esto que ya dijimos, aquí en el Panteón de Santiago, en la entrada hay unas esculturas funerarias bellísimas que te pueden ayudar a meditar, pero aparte es un lugar que ofrece este beneficio de la indulgencia plenaria por los difuntos. Entonces, el visitar un panteón con devoción, aparte de las condiciones generales de una indulgencia, puede ganar para un difunto esa indulgencia plenaria que implica para él pasar del purgatorio al cielo. O sea, Pero es bueno, ir al las indulgencias panteón para ocuparán rezar por nuestros seres queridos difuntos, para para rezar recordar por nuestros el libro difuntos. de nuestra vida también. No es para dar ningún culto, ni para buscar ninguna comunicación con el difunto. Pero se puede No, ir al panteón, digo, al cementerio, como traigo la palabra, se puede ir al cementerio sin ningún problema. Ahora, si tengo que sí. escoger, si mi tiempo me da muy, tengo la agenda apretada y tengo que escoger entre ir al panteón e ir a ofrecer la misa. Ir a la misa. Y, por ejemplo, incluso ir al panteón da el cementerio, da una indulgencia desde el 1 hasta el 8 de noviembre, indulgencia plenaria por un difunto, pero el día 2
en el templo mismo puedo lucrar la indulgencia, haciendo una oración mental por lo menos por los difuntos. ¿Cuáles son las condiciones habituales? Recuérdanos rápido para ganar la Es indulgencia. estar en gracia, lo cual implica una confesión más o menos reciente, participar en la Santa Misa, comulgar eucarísticamente y orar por el Santo Padre. Ok. Esas son las condiciones generales. El confesar puede ser en cualquier otro día. Estas, más la acción particular, deben estar en el mismo día. Puede estar antes, la confesión. No me tengo que confesar cada vez para recibir una nueva indulgencia. O sea, entonces, para Aparte, ganar indulgencia sí, plenaria para nuestros difuntos, el día 2 de noviembre, nos confesamos en el antes, templo, nos confesamos ajá, antes y vamos al templo, vamos a la misa, comulgamos, rezamos por el Santo Padre y además recordamos mentalmente a la persona. ajá. Hacemos una oración por los difuntos. Una Hacemos una oración oración por los por los difuntos. difuntos. Ok, Sí. muy bien. Y del 1 al 8 yendo al cementerio. Pero aquí también yo siempre quiero insistir, diariamente, cualquier día del año es posible ganar indulgencia. Condiciones generales, más media hora de oración bíblica, oración con la Biblia, es una, o media hora de oración ante el Santísimo, o rezar el rosario en familia o en un templo, o rezar el Via Crucis en un templo donde están las estaciones instaladas. Y eso es Cualquiera de estas, cualquier día del año me puede dar indulgencia. excelente, excelente. En otro momento tendremos que tratar las indulgencias porque hay Sí. toda una enseñanza muy, muy hermosa sobre esto. Pues mira, creo que ya hemos cubierto bastante bien toda esta cuestión, tanto doctrinal como en cuestión de las tradiciones. Creo que ha sido un programa que a la audiencia le va a hacer mucho bien. Entonces, no sé si hay alguna idea todavía más que haya quedado pendiente de tu parte, que te acuerdes de algo. Muerte, juicio, infierno y gloria, ten cristiano en tu memoria. Muy bien, con eso nos quedamos. Y bueno, te agradezco mucho nada más. Antes de que nos des la bendición, eh, ¿qué trabajo tienes tú por ahí en las redes sociales para que la gente que está viendo el programa te pueda seguir también? Sí, bueno, he tenido poca actividad últimamente, pero me pueden encontrar tanto en Facebook como en YouTube como Padre Vicente Eliamar. Y ahí está el Sí ahí tengo el nombre. algunos temas. Ujú. Así tal cual, nada más que diga Padre Vicente Eliamar. En YouTube también me pueden encontrar, ahí es donde subo como las predicaciones, algunas de las predicaciones que he tenido. Subiré más, en el Facebook viene un WhatsApp con el cual podemos estar un poco en contacto y tener acceso a algunos audios que por ahí tengo de algunos retiros predicados también. Muy bien, pues excelente para que aquellas personas que nos están viendo y que quieran seguir al Padre Vicente, ya saben que lo pueden encontrar así, Padre Vicente Liamar, en Facebook, en YouTube y en Twitter también, ¿verdad? Sí, también en Twitter, aunque casi no publico, pero sí. Muy bien. Ok, pues muchísimas gracias, Padre. Danos por favor la bendición ¿Cómo no? El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Que el mismo Dios de la paz los santifique totalmente y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea custodiado sin reproche hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Amén. Pues muchas gracias. Hasta la próxima. Ahí me debes otro programa de indulgencias. Hasta la próxima.